Bueno, pues muy buenas noches. Vamos a comenzar con esta presentación del libro de nombre Crímenes de Odio por el autor Carlos L. Alvear. Él es licenciado y maestro en Ciencias de la Comunicación. Ha sido autor de ensayo, novela y tiene trayectoria de 30 años, así como 19 obras publicadas. Asimismo, es también editor del sello independiente Editorial Balam y es uno de los autores más leídos en el Bajío. Entonces vamos a dar un fuerte aplauso al autor y vamos a escuchar a Flor García Rufino, quien va a comentar la obra. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Pues quiero agradecer especialmente la invitación a Carlos para comentar su novela en este foro que lleva el nombre de nuestra querida Nelly Campobello. Y pues bueno, sin más preámbulo, comienzo con el comentario que preparé. Primeramente, quiero mencionar que ha sido un gusto para mí haber sido invitada a comentar este libro, pues aunque no conocía el trabajo de Carlos, desde el momento en que me mencionó que presentaría una novela negra, me resultó muy atractivo conocerlo, pues es un género que me encanta y que estoy seguro que a todos los presentes aquí también. Además de los clásicos en novelas de detectives y policíacas como Conan Doyle o Agatha Christie, pasando por los más contemporáneos como el novelista sueco Henning Mankell con su famosa serie El Inspector Wallander, o las del detective privado Pepe Carvalho del escritor español Manuel Vázquez Montalbán, hasta el policía cubano Mario Conde de Leonardo Padura. Las historias policíacas son un deleite para pasar horas y horas entre el misterio, la intriga, el suspenso y sobre todo el ingenio y habilidad de los escritores para llevar sus casos a buen puerto. En México tenemos a los grandiosos referentes de Rafael Bernal con su maravilloso Complot Mongol y sus 3 novelas policíacas, entre otras, escritas en las décadas de los 40 y 60. Y por supuesto al famosísimo también detective Héctor Velasco Aranchain de Paco Ignacio Taibo II, que suma ya 9 novelas. De tal manera que cuando surge un nuevo escritor mexicano de novela negra, es irresistible no acercarse a su trabajo. Aunque se debe decir que no todos logran mantener la atención requerida o llegar de manera convincente al desenlace de la historia, pues las particularidades del género exigen un manejo especial de sus personajes, conocerlos a fondo, estudiar su psicología, desarrollar una trama que tiene que ser dosificada para lograr el suspenso, la atención permanente en detalles que el autor debe ir dejando inteligentemente. Pero sobre todo debe manejar los elementos de la historia de una manera creíble, muy realista, que permita que la trama se sostenga, que convenzan en todo momento cada uno de los hechos que se van entrelazando y, por supuesto, lograr un desenlace consistente. Es así que leer un nuevo autor de este género resulta una provocación a la que uno se entrega esperando ser atrapado en sus redes. Así me entregué yo a Crímenes de Odio, expectante, atenta a los diversos recursos de los que el autor iba a echar mano para su historia, y página por página afirmé lo bien logrado de su narrativa. De entrada, Crímenes de Odio aborda un tema polémico: la homofobia, los trans y la comunidad LGBTIQ en general. El detective, ex policía Santiago Burgos Santiago, será seguramente protagonista de una serie, pues Carlos lo ha dotado de características que lo hacen un detective con personalidad propia, aunque tiene el delicioso detalle cliché de usar gabardina, que ya muchos detectives de novelas modernos no lo hacen, pero para mi gusto es un elemento que sigue siendo seductor. Pero además de Santiago Burgos Santiago, nombre peculiar ideado por la madre del detective, quien, aprovechando que su apellido también servía por nombre de pila, se lo puso a su hijo, haciéndolo un elemento curioso e interesante de comentar en cada ocasión que lo da. Pues bien, el detective Santiago Burgos Santiago es un detective que no se anda por las ramas. No se maneja de manera discreta y precavida como algunos otros. Todo lo contrario, se deja ver, es provocador con sus sospechosos, utiliza el señalamiento directo, a la yugular, agresivo, para así conseguir reacciones inmediatas y reprimibles, observando y estudiando los comportamientos que con ello desencadena, dejando que los acontecimientos se precipiten.
Esas características las seguiremos seguramente observando en las siguientes novelas de este detective. Son su toque personal. Pero la trama específica de esta novela es por demás interesante y actual. Los crímenes de odio por diferencias de género. Este tipo de violencia, por supuesto, que tiene décadas ocurriendo de manera notoria, quizás ahora tomemos un poco más de conciencia sobre ello, pero como sociedad seguimos siendo solo espectadores y hay un sinfín de condiciones que es importante analizar. Carlos Alvear lo hace en esta novela. Los asesinatos por motivo de género y preferencia sexual están más presentes de lo que queremos reconocer. No sé en el caso de los aquí presentes, pero en mi entorno cercano hace pocos años ocurrió el asesinato de 2 compañeros míos en diferentes momentos y circunstancias. Adultos mayores, homosexuales, ambos excelentes personas, con muchas amistades y familia que los apreciaba, por haber tenido siempre un gran compromiso en su labor profesional y en su trato personal, y que por su preferencia sexual no formaron un matrimonio, motivo por el cual vivían solos. Primero uno y menos de 2 años después el otro. Fueron aparentemente asaltados, uno en su casa, otro en la calle, golpeados salvajemente y en uno de los casos deformado completamente el rostro a golpes, de tal manera que costó trabajo su identificación. En los 2 casos pasaron muchos días para descubrir sus cadáveres y por supuesto nunca prosperó una investigación para dar con sus asesinos. Hay otro caso que tuvo mayor impacto social por tratarse de una persona muy conocida y respetada en el medio cultural, cuyo asesinato fue muy sentido por la comunidad, por conocer los méritos y calidad de persona que él era. Pero incluso en ese caso, es momento que no se ha detenido a nadie como el culpable de su muerte, y creo que no se hará, pues se carga con el estigma que todavía se impone ante la diversidad sexual. Es por eso que Crímenes de Odio me atrapó de inmediato en su temática, y afortunadamente el detective Santiago Burgos Santiago sí realiza una investigación, a pesar de los intereses que pugnan porque no logre desentrañar los crímenes. Carlos Alvear cumple con una narrativa convincente, especialmente en detalles donde es necesario informarse con precisión para poder describir escenas creíbles, como es el caso de las autopsias, donde es importante definir con claridad, por ejemplo, cortes ejecutados en los cadáveres, los tramos de piel levantados para dejar al descubierto los órganos, los desgarres en los que el forense puede leer la forma en que fueron agredidas las víctimas. Otro elemento que disfruté mucho es un inicio de capítulo donde Carlos hace una breve pero muy interesante semblanza histórica de Morelia, ciudad donde ocurren los hechos de la historia, con referencias y registros precisos que yo, que me dedico a la historia, aprecio mucho porque da un realce al escenario donde están ocurriendo los hechos y nos hace sentirnos más cercanos al espacio, especialmente cuando se da el momento de mostrarnos con su pluma cómo son las calles, la plaza, los arcos del acueducto, donde sentado en una banca de hierro verde mientras saborea un helado de queso con zarzamora, piensa en los casos que está resolviendo. Lo mismo aprecio el detalle histórico que integra sobre el conquistador español Nuño Beltrán de Guzmán, pues como ocurre en este México mágico, los personajes de nuestra historia siguen prevaleciendo de una y otra manera en la vida actual. En el transcurso de la investigación, Santiago Burgos Santiago se entrevista con sus sospechosos y en cada caso se muestran diversas opiniones, visiones, prejuicios o claridades sobre el tema de la diversidad de género. Quisiera leer uno de esos fragmentos que me pareció particularmente interesante en cuanto a la diversidad de género como colectivo. Cito a Carlos. Hay 2 tipos de personas que están atrás de la ideología de género. Los socialistas, que entendieron que no había posibilidades de un cambio social simplemente por la vía económica, que se encontraron con un callejón sin salida ante el fracaso de la Unión Soviética y buscan el derrumbamiento de las estructuras sociales que consideran opresoras a través de transformar la cultura, el lenguaje, el arte, las relaciones humanas, y los otros son supuestamente sus antípodas, los hipercapitalistas. Pero recuerde que los extremos se tocan y unos y otros son materialistas que no tienen más perspectivas que las relaciones de poder. Para los primeros, el poder está en la política. Los segundos creen que el mercado lo es todo y en él pueden meter la política. Estos hipercapitalistas venden productos igual que ideas, tradiciones, convicciones y creencias. Piensan que todo, absolutamente todo, se puede convertir en mercancía. Lo mismo la conciencia que el propio cuerpo.
Cada uno de ellos tiene sus argumentos que consideran absolutamente válidos para sus fines y curiosamente para unos y otros la familia resulta un obstáculo, un estorbo, un peligro. Los hipercapitalistas basan todo en la defensa absoluta de la decisión individual, en un individualismo egoísta y egocéntrico que aniquila cualquier cosa que se oponga al deseo particular. Y la nueva izquierda y sus adoctrinados incondicionales no parecen ver que hay una contradicción en aceptar esas mismas ideas e integrarlas en la noción del colectivo impersonal. Ese ha sido el mejor truco. El colectivismo que niega al individuo le dice ahora a sus afiliados del género que su individualidad está en su diversidad sexual. Termino la cita. Otro elemento por demás importante que quiero destacar de la novela de Carlos Alvear es su calidad narrativa, pues es evidente el cuidado y la experiencia que indudablemente ya tiene en el género de la novela, lo cual también aprecio bastante, pues la lectura se vuelve accesible, agradable, incluso muy disfrutable como en el siguiente fragmento. Santiago Burgos Santiago, detective, aguardaba de pie a la mitad de la cuadra, con la cabeza inclinada, pensativo y un palillo entre los dientes, alivio para dejar de fumar. La tarde llegaba a su fin, y los señoriales edificios de cantera rosada proyectaban una sombra oscura y larga. El bullicio de las personas que salían de sus trabajos no parecía interrumpir sus reflexiones, todas en torno a las muertes recientes, la que investigaba por encargo y las adyacentes que habían aterrizado a su realidad como parvada de aves de tragedia. Sombras que hacían recordar cómo a la aparente tranquilidad humana le sobrevuela siempre la finitud y la desgracia. La imagen de la primera muerte estaba cada vez más clara para él y confiaba en poder cerrar pronto ese caso, el único que le habían encargado. Para con los demás víctimas sentía una responsabilidad surgida de una especie de primitivo sentido de justicia. No podía simplemente hacer la vista a un lado, no podía. Alzó la mirada al percibir una silueta en particular, una persona a la que tenía que confrontar sin más dilación. Siguió al sujeto que no se percató de su presencia, centrado siempre en su propia persona. El joven caminaba con rapidez, nerviosamente, con ademanes muy exagerados y sonriendo todo el tiempo. Santiago Burgos pensó que no era exactamente una sonrisa falsa, pero sí forzada, una sonrisa histérica que contenía un grito. Cierro la cita. Para concluir, reitero mi reconocimiento al ingenio, habilidad y conocimiento con que Carlos construyó Crímenes de Odio, y me parece muy atinada la temática que eligió, sobre la cual los distintos personajes expresan sus posturas, pero además son posturas muy disímiles, permitiendo que el lector se mantenga en una constante reflexión, cuestionando, tomando opinión, estando en ocasiones de acuerdo y en otras en desacuerdo con lo que ahí se expresa, lográndose finalmente tener una experiencia de lectura muy entretenida, con sus momentos de humor, de humanidad, de suspenso, pero también un ejemplo de una buena construcción literaria con diversos recursos que hacen la trama dinámica y sobre todo, en este caso del tema de la intolerancia en diversidad de género, abrir nuestra mente y nuestra reflexión sobre el respeto de la libertad de cada persona a decidir sobre su vida y a poner atención e identificar en las situaciones de imposición, manipulación y abuso de cualquier condición humana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, primero por tu opinión, que me encanta que te haya gustado y espero que pues para todos ustedes que puedan acercarse a la novela, también sea una sorpresa siempre el poder estar metiéndose en todo este mundo. A mí me parece que ciertamente una novela debe ser un lugar que uno debe poder habitar. Entonces por eso también digo, el estar narrando espacios, poniendo olores, poniendo sabores, cosas así, para que uno se pueda meter realmente, ¿no? Una vez platicaba con un amigo, escritor también, me decía, una novela buena es cuando de pronto sientes que te preocupan los personajes. Piensas que le puede pasar algo y eso te preocupa, porque la cuestión es que se sientan vivos, ¿no? Que tienen espalda, que tienen densidad. Y eso es una de las cosas que, bueno, claro, a mí me preocupaba y siempre para un escritor, pues sí, queda un poquito la duda, bueno, ¿qué tanto lo logré o no? ¿No? Cuando conocemos a alguien, asumimos que hay una vida atrás.
Y eso en teoría debería suceder con un personaje, que no se sienta como muy acartonado, ¿no? Que sea nada más un mero estereotipo, sino que lo sientas como alguien a quien pudieras conocer. Sí, lo de las autopsias y todo eso, de hecho vi una interesantísima, me encantó, digo, no me encantó no vayan a creer que ando viendo gente por ahí. Tengo dos candidatos por ahí que sí me gustan, no. Pero sí me parece que es algo fascinante. En ese caso era más bien alguien a quien le habían dado un balazo en un costado. Y bueno, la cuestión anatómica y todo eso es muy, muy interesante. Procuré, incluso en los agradecimientos encontrarán que hubo una asesoría de gente de servicios periciales de la policía. Yo soy de la Ciudad de México, me fui a vivir a Guanajuato hace muchos años, pero me invitaron a un proyecto específico que duró de hecho al final 3 años. Yo pensaba que menos, pero bueno, yo fui muy feliz porque nos fuimos a Morelia, ciudad que también me encanta, y mientras estaba allá escribí esta novela, ¿no? Sí, sus calles, su ambiente. Una de las cosas que se pone, mis padres son historiadores, así que no puedo dejar de poner cosas históricas en todas las novelas, hay alguna referencia, pero me parecía que ciertamente en una sociedad que tiene mucha historia, que tiene contradicciones en su propia historia, que de pronto tiene luchadores por la paz y también gente violenta, que hay gente muy conservadora y gente muy progresista, podía ser interesante que estuviera ahí situada la trama, ¿no? Entonces esa fue la cuestión de elegir que fuera Morelia el escenario. Los invito ahí a adentrarse. Es una novela, a mí me encantó, siempre es un viaje escribir una novela, me encantó poder hacerla. Hay, como ahorita en uno de los tramos se lee, varios crímenes, no es uno solo, a él le encargan uno, pero empiezan a aparecer otros y al inicio él no sabe si tienen que ver con su investigación o no, esa es parte del conflicto, hasta dónde llegar con la investigación. Puede ser que tengan algo que ver y investigar le ayudará a resolver más rápido lo que le han encargado. Pero podría ser que, bueno, que tengan o no tengan que ver, puede ser que él simplemente se meta en una trampa de la que ella no encuentre escape también, ¿no? Entonces está esa disyuntiva con la que él se encuentra. Y sí, una persona, me encanta venir a ferias, platicar con mis lectores, y alguien me decía, es que me pareció que no era muy profesional el detective. Dije, mira, es un detective, es un policía, pero ya jubilado, él no tiene ninguna autoridad sobre nadie. Entonces, lo que logre averiguar, o sea, no puede ir, oiga, tengo una orden de cateo, tiene que venir a la jefatura, tiene un citatorio. No, él tiene que ser agresivo. Te queda claro que era una de sus especialidades la entrevista con criminales y tiene que sacar lo más que pueda en el momento que le concedan, porque eventualmente la persona simplemente se va a cerrar y se va y ya. Entonces tiene que jugar con eso, ¿no? Siempre tratando de leer quién es el que tiene enfrente y tratar de provocarlo para ver qué le puede sacar, ¿no? Esa es una cuestión ahí que es interesante. Hay una subtrama también, no solo dejó el cigarro y por eso el palillo, su esposa lo dejó y de repente hay recuerdos ahí de la esposa y todo esto. Entonces, bueno, es un personaje que me parece que es interesante. Les quería yo nada más para cerrar, no sé si me encantaría que hubiera preguntas, leerles un cachito, algo que es muy corto. El prólogo, es un prólogo pequeñito que me pareció que puede ser interesante en una novela negra. La novela negra debe ser también un poco violenta, sórdida, ¿no? Y entonces me pareció que puede ser interesante que el prólogo tuviera, aún así, cierto lenguaje poético, incluso para describir una muerte, una atrocidad, y ponerme el reto de tratar de, con lenguaje poético, describir un asesinato. El acero viajó veloz hacia su destino, limpio y azul, su punta perfecta, su cuerpo afilado. Viajó libre, implacable, con el odio como motor, con el amor como destino.
Una y otra vez realizó su recorrido, pero nunca regresó igual. La leve resistencia que encontraba en cada vuelta lo transformaba en un ángel de muerte que lloraba su misión con lágrimas escarlata. Una y otra vez, hasta que ya no había destino y el motor se ahogaba en una mezcla de amargura frustrada. Mira lo que he hecho por tu culpa, mira lo que he hecho. Pues ojalá les guste mucho y no sé si hubiera algunas preguntas, eso me encantaría. Podrá haber un poquito de diálogo sobre la novela, sobre el género negro, algo que quieran preguntar. Yo me adelanté ya ahorita y le pregunté, supongo que va a haber más novelas sobre Santiago Burgos Santiago, porque el personaje tiene todas las características para que pueda hacerse una serie de casos que él va a resolver. Me respondía ya hace rato. Sí, ahorita estoy de hecho trabajando en una que precisamente tiene más notas históricas, entonces de pronto me estoy encontrando con algunas dificultades. La historia es un barril en el que no se le ve nunca el fondo. Van apareciendo cosas, aunque sean hechos que ya ocurrieron, siempre podemos encontrar un punto de vista un poquito distinto. A Santiago Burgos Santiago, ya sin más, para que yo mismo no puedo spoilearme porque todavía no estoy seguro bien. No, sí tengo idea más o menos, pero el asunto es que al principio llega un sujeto, un político, y le dice, no, la verdad no me interesa investigar nada de cosas políticas, no me interesa la política, le dice. Y el otro, que es un senador, le dice, no, a mí tampoco. Pero lo que quiero que investigue no tiene que ver con mi carrera política. Y saca una caja misteriosa y luego no sé bien qué es. Entonces el otro juega así un poquito con la expectación. Al final saca un cráneo y le dice, estoy pagando una fortuna por esto. Nadie debe enterarse porque, bueno, quedo como un imbécil si esto es un fraude. Y aunque no sea un fraude, de todas formas tampoco yo debería tenerlo. Nadie debe enterarse de que tengo yo esto. Pero quiero que me averigüe si realmente esta es la cabeza de Francisco Villa, que desapareció en 1926. Entonces, bueno, claro, ni es historiador, ni arqueólogo, ni nada, pero dice, no, lo que quiero es que rastree cómo fue, hasta que encuentre al verdadero dueño, ¿no? Entonces, bueno, será una novela que espero que acá les interesara también pues sí, mucho. Definitivamente ya es provocativa, porque la Villa, vamos a leerlo definitivamente. Y siempre hay misterios en la historia. Ese es uno de los más fascinantes. ¿Quién le cortó la cabeza? Hay 1000 versiones, ¿no? No hay alguna que podamos tener la certeza y no sabemos dónde está. Nadie a la fecha sabe dónde está. Según algunos circenses ahí de Gringolandia, cobraban 1.25 por verla, que otros que la estudiaron unos científicos, que otros se la llevó un periodista. O sea, está enterrada debajo de una escuela que se llama Francisco Villa. Todas las versiones que se les antojen. Así hay muchas en nuestra historia y se puede jugar siempre con ellas, ¿no? Y más para un misterio que tiene que ver con esto. ¿Alguien más que quiera preguntar? Gracias. Yo le quiero hacer una pregunta como un lector nuevo a su material. Yo no sé escritor, pero he leído un poco acerca del arte de literatura, de escribir, y así como usted escribe que en las novelas los personajes tienen que sentirse como personas reales, no es alguien a que conocemos apenas y su vida empieza ahora y termina en la última página. Ellos han vivido toda su vida antes de que nosotros los leemos, así como cualquier persona. Yo he leído que una técnica o una filosofía que varios autores utilizan para hacer que sus personajes se sientan reales con sus arcos, ya sea un arco de mejoría o que empeora o un arco plano, muchos se conectan con dos cosas: la mentira que cree el personaje, que es algún concepto erróneo que tenga acerca del mundo, de sí mismo o ambos, y no siempre, pero la mayoría de las veces la mentira que cree el personaje viene conectado a otra cosa que se llama la herida del personaje, algún efecto
o suceso traumatizante que ocurrió anteriormente en su vida que ahora nos informa cómo es. ¿Qué filosofía tiene usted, ya sea parecida o diferente, para crear vida y color a sus personajes? Es muy interesante. Hay muchas formas, ¿sí? No hay... Yo creo que cada escritor te podría decir una cosa distinta, ¿no? Cada quien tiene su forma de abordar. Obviamente que también una que puede ser muy socorrida, mucho más doméstica, es hacer una mezcla de personajes que conoces, ¿no? De pronto hay algún tío, una tía, un primo que jamás debe enterarse que él inspiró. Después poner problemas familiares y se entera. Esa es una cuestión. Y sí, pensar incluso en los gestos o de gente que conoces, ¿no? Esa es una posibilidad. Otra posibilidad también es, sí, ciertamente pensar en algún pasado que le ha ayudado a ser quien es, que puede ser cosas positivas y otras no tanto. Digo, lo de la herida, bueno, todos tenemos alguna, relativamente reciente para él, pues es lo de la pérdida de su matrimonio, ¿no? Que siempre está ahí, digo, no siempre, pero es una cosa que va como música de fondo de pronto, un tema que va saliendo, porque incluso se enfrenta en varios momentos de la novela a cuestionamientos sobre la familia, y él perdió la suya, ¿no? Por su forma de vida, por su trabajo, digo, no se ahonda demasiado, pero ahí está esa posibilidad. Algo que me gusta también, que puede ser útil, no siempre lo hago así muy estricto, tratar de hacer un poco fichas, ¿no? De qué edad tiene, un poco también, hay una teoría que es la científicamente validada, hay muchas más, pero sobre las personalidades, sobre lo que es la caracterología, ¿no? Luego pensar, bueno, él es colérico, él es sanguíneo, es apasionado, es sentimental, es flemático, y eso te da una serie de características también. Eso puede ser útil para poderlo definir. Y bueno, por ahí va, ¿no? La cuestión. Esa filosofía también puede ser una mera apertura curiosa al mundo, que es algo que también él tiene, ¿no? Él estudió leyes y es policía ministerial, de los que se encargan de investigación, o bueno, fue. Y le apasionaban también las novelas, la novela negra, las películas y los casos reales. Discute con un amigo suyo que es el médico legista y de pronto están ahí platicando sobre estas cosas, ¿no? Entonces a él también tiene un hambre de saber, es muy curioso y eso no lo detiene y no lo detiene expresar su curiosidad. Eso también lo utiliza para las entrevistas, para los interrogatorios, ¿no? La cuestión así directa. Que eso no siempre estamos muy habituados. A veces que tenemos cierto prejuicio también sobre la curiosidad. La curiosidad mató al gato, no siempre es bueno meter tus narices. A él es una pulsión que tiene y no le importa mucho que le critiquen, que quiere saber, ¿no? Eso también es otra. No sé si contesté. ¿Alguno más antes de que nos vayamos? Bueno, pues nada más para cerrar, ¿de qué manera influyó su crianza con sus dos padres? ¿Eran historiadores? Sí. Bueno, yo que estudié esa licenciatura, pues me llama la atención, ¿no? De qué manera influyó en su narrativa, porque a veces como que se quieren pelear, ¿no? Los de letras y los de historia, y no me refiero a la licenciatura, sino como disciplinas en general, y me gustaría saber de qué manera usted logró conciliarlos. Pues fíjate que yo no entiendo muy bien esa disputa, porque a mí la historia he ido igual y porque mi padre yo creo que hubiera sido buen novelista, y existe el género de novela histórica, que a veces incluso quien lee novela histórica puede ser más duro que al leer un texto histórico. Porque se lee como reto, voy a buscarle el error, ¿no? ¿Dónde se equivocó? Entonces, claro, ese es durísimo. Pero yo creo que le hubiera podido ser buena novela y era un gran narrador. Entonces, en los desayunos, comidas y meriendas aprendíamos de historia, todos los días teníamos clase y nos contaba. Y él era maestro también, conferencista, y mucha gente, he tenido la enorme fortuna de conocer gente que fue alumno suyo,
y nos decía, es que me encantaban sus clases porque sentías viva a la gente. Ese yo creo que es la gran diferencia. Cuando hay un texto histórico que es plano, que simplemente te da, sí, muy académico, se pasa de eso, y solo es una enumeración de acontecimientos con algún comentario, pues sí. Cuando, digo, la historia es el drama humano, ¿no? Es emocionantísimo. Yo no, tampoco termino de entender porque hay gente a la que no le gusta la historia. Son unos chismes extraordinarios, te encuentras de todo y eso es lo que me ha ayudado. Me ayudó también mucho para la novela, que cuando yo escribo, una de las cosas que me apasiona es el trabajo previo, el tener la oportunidad de leer, de investigar, y eso lo vi toda la vida con ellos, ¿no? Tenían que estar investigando y sacando libros y buscando el dato y todo. Entonces eso también me influyó, la vocación para investigar, eso también. Bueno, me sembró una pequeña duda, otra más, ahora sí ya para concluir. ¿Cómo es su proceso de investigación para hacer una novela? Porque pues obviamente para una historia pues está relativamente definido, ¿no? O más o menos podría yo decir que tengo una idea, ¿no? Si no, pues no me dio el graduado, pero en su caso como novelista, ¿cuál es su proceso de investigación? Pues, mira, la cuestión es que todo sale de una idea. Yo creo que la mejor definición que he leído de alguien es de Tolkien, que cuando alguien le dice, bueno, ¿de dónde saca tanto? Dice, lo que pasa es que en la cabeza del escritor se va quedando muchas cosas, no es que recuerdes absolutamente todo, está en el inconsciente. Pues dice, pero están ahí conversaciones, viajes, libros, ahora agregaríamos incluso películas, series y todo, ¿no? Y entonces él decía, y de pronto cae una semilla, que es la idea, y comienza a agarrar de todo lo demás. Entonces, lo primero es la idea. Bueno, es que aquí hay una historia. Y después, claro, debes tratar de que sea algo de lo que ya sepas, incluso para saber por dónde buscar. No meterte en algo que no tienes la menor idea, ¿no? Pero aún así, lo que sabes es por dónde buscar. Y sí, comienzo primero, que de hecho incluso lo platicamos, hace poco platicaba con un novelista muy bueno, de novela histórica, y que decía algo que me sonó porque yo hago alguna cosa parecida. Tratar de tener primero una especie de mapa, él lo hace como una sinopsis de toda la novela, yo hago una especie como de índice y a cada supuesto capítulo, que luego los voy cambiando de orden y de extensión y todo, pero voy teniendo una idea de qué es lo que va a ocurrir. Y a partir de ahí necesito también saber qué no sé del todo y para dónde ir, ¿no? Por ejemplo, hubo algunas cosas que sí ya sabía yo perfectamente, otras, como lo de los asuntos forenses, dije, no, es que ahí voy a hacer el ridículo porque me falta. Entonces fui con la gente de la policía a ver, oigan, necesito saber esto y esto, ¿no? Si me pueden decir y todo. Y hay otros aspectos que, bueno, también tienes que buscar las fuentes. Aquí es un tema, como se comentó desde el principio, muy polémico. Algo que me gustó como idea es, independientemente de la trama de la novela, que espero que cautive, que emocione, que enamore, siendo un tema así muy actual y muy polémico, me encantaría que la gente esté de acuerdo, esté en contra o sea indiferente, encuentre muchas cosas que no sabía. Y entonces hay mucha información también. Incluso no solo información, sino pistas para que la gente busque. De pronto se habla de una activista canadiense, esa existe. Se habla de un filósofo ruso, ese existe. De una filósofa norteamericana, incluso está por ahí su libro, puedes leer sus artículos y cosas así, ¿no? Ese tipo de datos que se ponen, un memorándum que fue secreto entre políticos del más alto nivel internacional, un psiquiatra que hizo experimentos con personas, digo, todo ese tipo de referencias son reales y tú puedes extender, digamos, la novela. Eso me parece también, cualquier autor que sea sincero, que sea honesto y que quiera hacer un buen libro, tiene que entender que hay siempre un coautor que es el lector. Entonces aquí yo quiero que el lector se anime y extienda la novela hasta donde él quiera con esas investigaciones también, ¿no? Entonces,
Y la otra cuestión que me pareció importante en este sentido concreto del tema polémico, controversial, es que los que discuten son los personajes con los que se encuentra Santiago Burgos Santiago. Él al final no sabemos muy bien si estaría de acuerdo, si no, o que lo que sí le parece es que se cometió un crimen contra una persona y que por la dignidad de esa persona él debe hacer justicia. No importa lo que ella pensara, no importa si él está de acuerdo, no importa si él reprobara eso, eso de hecho queda a un lado totalmente. La cuestión es, esta es una persona, se atentó contra su vida, contra su dignidad y hay que hacer justicia, ¿no? Entonces esa fue la cuestión. Me gustaría comentar que hay una sección, así como mete la teoría que tenía un investigador, un psiquiatra, un caso estudiado en otro lugar del mundo, una situación que se vive local y que va metiendo varios casos que se pueden ahondar e investigar más. Hay un elemento que me gustó, que mete de pronto una publicación en las redes y de ahí se desatan una publicación X como las que vemos todo el tiempo, que a veces decimos, ¿esto qué? Ni siquiera tiene sustento, esta persona ¿qué le pasa? ¿Por qué expresa estas ideas? No estoy de acuerdo y ya participo y hago mi comentario. Y se desatan una serie de comentarios, unos diciendo, ay, ¿qué te pasa? Estás equivocado y ¿por qué dices estas cosas? Y otros diciendo, no, pues sí, tienes razón en esto y en lo otro. Ay, pues a mí me platicaron que... Y todo parece que son conversaciones que luego a veces parece que no tienen sustento, parece que están dichas a la ligera. Y sin embargo, dentro de todas estas expresiones de cualquier persona, se van encontrando detalles que luego repercuten en que efectivamente se dieron situaciones que ahí se mencionan como chisme, pero que atrás sí hay una historia. Entonces es dinámica esta parte que mete ahí y además muy cercana, porque a todos nos ocurre cómo nos enganchamos de pronto en los temas en las redes y cómo de muchas cosas decimos, se habla a la ligera, no estés diciendo cosas que ni sabes y demás, pero luego en el fondo vamos viendo que hay elementos que sí están presentes en una realidad y que de una y otra forma se van enlazando. Entonces este elemento me gustó mucho porque aunque no va a arrojar datos importantes o relevantes para la investigación o determinantes, sí se vislumbran ahí hechos que tuvieron que ver con los casos que se están llevando a cabo en el proceso de investigación. Muy padre ese elemento. Bueno, solo aprovechando esto, algo que me parece muy interesante es una técnica, un recurso, más que una técnica, un recurso narrativo, que es como de las matrushkas, ¿no? Que uno abre y hay otra muñequita y abre y otra. Entonces eso lo uso como digresiones, pero son pequeñas historias que aparentemente no tienen nada que ver con la central, pero que son cuentos, a veces puestos como si fueran una nota de un reportaje. El blog que además es un cuento que me pareció que puede quedar interesante, es un cuento contado al revés. Dentro de las discusiones que hay ahí, comienza a haber unos comentarios que hacen ver que hay un misterio que se resuelve hasta el final, como cualquier cuento, pero el final en un blog es la primera entrada. No, tú vas viendo en un blog la última entrada y de ahí te vas hacia atrás, y resulta que la última es la primera, ¿no? El cuento se resuelve con la primera entrada, ¿no? Entonces, digo, ese tipo de cosas puede ser que sean atractivas y también espero que les guste. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta en caso de que tengan alguna duda, ¿quieres hacer algún comentario? Bueno, en ese sentido, agradecemos mucho la participación del autor Carlos Alvear y de la presentadora Flor García Rufino. Les pedimos por favor que les extendamos un fuerte aplauso.